Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a explicar algunos conceptos que vimos en clase, pero que van a ser necesarios para resolver esta actividad que está pendiente, ¿sí? Acá tenemos el gráfico de una función, que es esta curva, ¿sí? Que tenemos acá. Y hay que identificar algunas cuestiones. Pero previo a eso vamos a repasar cuáles son los elementos que tiene la función, ¿sí? En este eje, recordamos que la función se grafica sobre dos ejes. Este es el eje X y este es el eje Y. Recuerden que en cuanto a los números, la parte derecha del eje X, que es esta, tiene todos los números positivos. Esta va a tener la parte de negativos. Y lo mismo en el eje Y, pero hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Estos van a ser los valores positivos de Y y estos van a ser los valores negativos de Y. Lo que podemos hacer para organizarnos, o que pueden hacer ustedes, es ir poniendo los números en cada uno de los valores que corresponden. Es decir, si ustedes se fijan, cada un cuadradito avanza un número del gráfico. Entonces, por ejemplo, acá en este punto tenemos el número 3, vamos a poner el número 4, número 5, número 6 y el 7 ya lo tenemos ubicado, ¿sí? Así que eso tenganlo en cuenta si se quieren organizar. La función vimos que tiene algunos elementos eh, y particularmente esta que tenemos acá. Por ejemplo, si nosotros queremos tomar este punto que está acá, ¿sí? Recordamos lo siguiente: un punto se puede escribir, o mejor dicho, se escribe con dos valores, ¿sí? Y entre paréntesis, separados de punto y coma. El primer valor que va a tomar el punto va a ser la altura que el punto esté en el eje X, y el segundo valor del punto va a ser el punto que esté en el eje Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este punto que está acá, si nosotros nos fijamos, va a estar a una altura en X. Vamos a hacer un poquito más finito la línea. Va a estar a un determinado valor en X y a una determinada altura en el eje Y, ¿sí? Si nosotros contamos, acá tenemos el 5. Y acá tenemos el, bueno, 1, 2, 3, el 4. ¿Sí? Entonces, este punto va a tener, como vimos recién, dos coordenadas, ¿sí? La primera coordenada a la altura que esté del eje X y la segunda coordenada a la altura que esté del eje Y. En este caso, este punto que lo llamamos P, pero lo podemos llamar con cualquier letra, está a la altura de 5 en el eje X y 4 en el eje Y. Recuerden, como vimos en clase, que este orden, primero X y después Y, siempre hay que respetarlo, ¿sí? Siempre la primera coordenada es de X y la segunda es de Y. A su vez, como ven por acá, en este punto, tenemos la letra F, ¿sí? Sabemos que la letra F representa a la función y habitualmente se utiliza la letra X para representarla. La verdad que acá no tenemos la fórmula, así que no nos vamos a centrar en eso, pero sí nos vamos a centrar en una particularidad de esto. Nosotros podemos, por ejemplo, calcular el valor de la función para un determinado valor de x, ¿sí? Por ejemplo, podemos tomar el número, en vez de x, tomar el valor 2, ¿sí? Si nosotros buscamos ahora en el eje x el valor 2 obviamente es positivo, ¿sí? Lo tenemos por acá. Y lo que tenemos que hacer es ver a esa altura dónde está la función, ¿sí? En este caso, vamos a poner el 2 de vuelta, en este caso la función la tenemos ubicada a esta altura, en este punto, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para calcular el valor? No tengo que hacer una cuenta, sino que tengo que mirar el gráfico y ver a qué altura de este eje, es decir, del eje Y, del eje vertical, está la función, ¿sí? En este caso, la función se encuentra en este valor. Bueno, si miramos, acá tenemos el menos 1, este sería el menos 2 y este sería el menos 3. Por lo tanto, para esta función en el valor 2, el valor de la función va a ser el número menos 3. Y es lo que vamos a poner acá, ¿sí? Conceptos que tenemos que repasar. Los valores que yo puedo tomar del eje X, como en este caso el 2,
son los valores que se llaman valores del dominio, ¿sí? Esto lo vimos en clase. Y los valores que obtengo como resultado, como por ejemplo el -3, son los valores de la imagen, ¿sí? Esto lo habíamos charlado en clase, pero lo repasamos. Habíamos charlado que una función funciona como una máquina, justamente, donde vos metés valores y esa máquina te devuelve resultados. Bueno, a esta máquina, si le metes el 2, te devuelve el valor -3. A los valores del dominio, también, como son los valores que yo tengo que meter para que me dé una determinada imagen, también los podemos llamar preimagen, ¿sí? Así que vamos a anotar el nombre por acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en las preguntas, no lo vamos a hacer, pero por ejemplo acá nos pide averiguar cuánto vale la función en el -4, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener que poner acá en el -4, no lo vamos a hacer porque va a quedar para ustedes de tarea, pero en el -4 que va a estar -1, -2, -3, en el -4 que va a estar por acá, tengo que ver dónde está la función, si está acá arriba o si está por acá abajo. Bueno, ese va a ser el laburo de ustedes, ¿sí? Y la otra consigna que tenemos que también interpretar es la siguiente. Acá nos está diciendo, por ejemplo, vamos a hacer para que puedan hacer este y este. Ya nos da los resultados, ¿sí? Vamos a tomar, no sé, por ejemplo, este valor vamos a tomar. Este punto que está acá, ¿sí? Ese punto que está ahí, ¿sí? Si nosotros, vamos a borrar esto. Ese punto que está ahí, si nosotros nos fijamos, ¿a qué altura está? De I es en -3, ¿sí? Entonces, lo que yo me podría preguntar es, la función, a qué número de la función, es decir, de x, le tengo que aplicar la función para que el resultado me dé -3? Lo que estoy buscando acá es justamente, como anotamos, el dominio, es decir, la preimagen. Este es el -3, ¿sí? Que es la imagen, y lo que nosotros tenemos que buscar es un valor sobre el eje X, es decir, sobre este eje, que la función nos dé justamente ahí, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si nosotros miramos este punto, ¿a qué altura está del eje X? Es este valor que está acá y ese valor también es -3. Así que esto es igualmente casualidad que haya dado lo mismo, ¿sí? Pero digo, para completar este punto, que es importante, yo tengo que ubicar el valor, por ejemplo acá, ¿no? Recuerden que siempre los valores que van acá son valores del eje X. Y los valores que tenemos como resultado, que son la imagen, son los valores del eje Y. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este punto está a una altura de 6, ¿sí? Entonces, debería poder intuir o adivinar, no, porque hay que mirar, no hay nada para adivinar, en qué valor de x, ¿sí? Si yo miro la función en x, está a la altura de 6. Bueno, ¿cómo hago para completar eso? Me fijo este punto, a qué altura me da del eje X, ¿sí? En este caso, también es casualidad, me da 6. Así que de esa manera puedo completar. Última consideración para que puedan hacer, para contestar toda la guía. Acá, nuevamente lo mismo. Nos pregunta en el punto C, ¿cuál es la preimagen de 2? ¿Sí? Si nosotros nos situamos, como estamos hablando de preimagen, estamos hablando del dominio, ¿sí? Bueno, para eso, el dominio, vamos a anotarlo acá a modo de machete, recuerden que siempre se ubica en el eje X y la imagen, perdón, y la imagen siempre se ubica en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos pregunta cuál es la preimagen del número 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos que buscar una preimagen de un número, ¿sí? El número que tenemos lo tenemos que ubicar en el eje Y, ¿sí? Bueno, el 2 en el eje Y, vamos a borrar esto, así no hacemos lío. Repito, la preimagen es algo que tenemos que buscar acá del dominio
en el eje X, es decir, cuál es el valor de X que te da 2. Es decir, acá tenemos el número 2, ¿sí? Si nosotros nos fijamos de este lado no hay ningún punto en el 2, si miramos así, y de este lado tenemos un punto acá, ¿sí? La pregunta es, ese 2, ¿cuál es su preimagen? Es decir, ¿cuál es el valor que está acá? Eso es lo que tengo que contestar en el punto C, que vi que varios me estuvieron consultando acerca de ese ítem, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva hasta acá y vamos a seguir avanzando. Les pido que se anoten los apuntes que crean necesarios, que es la imagen, que es el dominio, que es la preimagen, cómo se relaciona. Lo importante es que entiendan el concepto de función, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito rápido para los que no estuvieron. Una función funciona como funciona como una máquina, ¿sí? Por ejemplo, entonces nosotros vamos a inventar una función. Si nosotros tenemos una función f de x que lo que hace es multiplicar a la x por 3, ¿sí? Esto funciona, vamos a hacer una máquina, imagínense así. Esta función se llama f de x, pero lo que yo puedo ir haciendo es ingresando valores acá, ¿sí? Puedo ingresar valores acá, puedo meter números. Bueno, esos números son los que van a reemplazar a la x. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale la función para el número 4, reemplazo la x por 4. ¿Cómo me va a quedar en la fórmula? Bueno, me va a quedar 3 por 4. Y esto me da 12. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si vos a esta máquina, a esta función, le metés el número 4, esta máquina trabaja con el número 4, justamente multiplicándolo por 3, y te arroja el resultado de 12. ¿Sí? Entonces yo puedo meter cualquier número acá, puedo meter el 6 si quiero y me va a devolver un resultado, ¿sí? Puedo meter cualquier número y me va a ir dando distintos resultados. Bueno, la idea, ¿cuál es? La siguiente, que los números que uno va metiendo acá son los que se llaman dominio o, como vimos recién, preimagen, y los valores que voy obteniendo como resultado, que son estos, son justamente la imagen de la función, ¿sí? Bueno, algunas características particulares que vimos el otro día en clase, vimos cuándo algo es función y cuándo no. Para hacer esta actividad particularmente, lo que tengo que tener en cuenta, obviamente suponiendo que sabemos graficar puntos en el plano, ¿sí? Que la función lo que va a determinar son puntos en el plano, son un montón de puntitos. Por ejemplo, en esta función que ya tenemos acá, vamos a aprovecharla, son todos estos puntos. Todos estos puntos. Y como dijimos recién, las funciones, o mejor dicho, los puntos en el plano tienen dos coordenadas. La primera es de x, es decir, los valores del dominio, los valores que yo elijo, vamos a anotar así, y como segunda coordenada los valores de la imagen. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros acabamos de descubrir acá es un punto de esta función. ¿Cuál es el punto que acabamos de descubrir? Bueno, el punto que tiene como valor de x al 4, que fue lo que nosotros hicimos, y que tiene como coordenada de y, como segunda coordenada, al número 12. Este punto es un punto de la función, si quieren, o de la máquina esta que acabamos de inventar, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva y cualquier duda, ya saben, estoy a su disposición.